Ya Josefina, mi secretaria ejecutiva, ya tenemos hoy secretario de lujo, que va a ser Santiago. Así que vos después, Josefina, tenés que hacer la evaluación de cómo te ha parecido su función. Por favor, te pido, ¿no? Perfecto, profe. Yo ahora lo controlo. Vos controla. Así que bueno, Santiago te va a tener que portar bien, no te va a quedar otra porque acá hay dos mujeres que te están controlando, imagínate, es bien complicado ese tema. Bueno, les cuento un poco. El último tema que nos había quedado por ver en valor social de la producción, por supuesto que hay miles de casos más, pero por lo menos los casos que yo les quiero presentar en clase es el caso de un bien importable con una cuota de la importación. Fíjense que nosotros hemos visto casos de bienes no transables, hemos visto casos de bienes transables para los cuales hay un precio dado, es decir, somos tomadores de precio. Y en este caso en particular, en realidad estamos viendo, por ejemplo, valor social de la producción. Yo les di un solo caso de costo social del insumo, pero les dije que en realidad lo que hacíamos era sumarnos a la demanda en vez de sumarnos a la oferta, o sea que es el mismo cantar, solamente que nos estamos sumando a la demanda. Dentro de valor social de la producción hay un caso muy particular, que es el caso del monopolio, que yo se los di en clase. Dentro del caso de costo social del insumo, está justamente el del otro lado del mostrador, que sería el del monopsonio. Tiene el mismo tratamiento que el del monopolio. Entonces se los dejo como tarea en casa para que después en todo caso lo hagamos en términos de consulta. Pero por ejemplo acá, supónganse yo elegí para el valor social de la producción el caso de los bienes importables, pero también hay que hacer el caso de los bienes exportables. Así que eso está muy desarrollado en el libro, está muy desarrollado en los dos libros, en el de Fontaine y en el de Coloma. Y les pido en realidad que hagan esos casos y por supuesto que después hagan ejercitación, si se han entendido, porque en las ejercitaciones uno va aprendiendo a ver si está haciendo bien las cosas. Por otro lado, si ustedes me preguntan de los libros, ¿qué libro elegir? Digamos, yo creo que no se puede elegir uno de los dos libros. Van a ver que muchas cosas son bastante, digamos, o sea, son bastante desarrolladas en ambos libros. Y otras cosas están en unos y no están en otros. En los casos donde el tema se duplica, por ejemplo, en casos de valor social de la producción, de valor social de la producción o costo social del insumo, que esté tanto en el libro de Coloma como en el libro de Fontaine, yo diría de que por ahí elegiría el libro de Coloma porque ella es muy clara para explicar. No quiere decir que en Fontaine no lo sea, pero muchas veces él mezcla cosas y mezcla algunos ejemplos o algunas cosas de la vida de él, porque es una vida muy rica, entonces de ejemplos de la vida cotidianos de él, que hacen que muchas veces se vaya complicando el caso, porque uno es como esas personas que empiezan a hablar de un tema y van mechando otros temas, entonces muchas veces uno quiere concentrarse en ese tema y en ese sentido Coloma va al hueso. Entonces les diría que en aquellos casos donde se duplique, por ejemplo, valor social de la producción en el caso de impuestos, están los dos. Bueno, yo elegiría el libro de Coloma si tengo que elegir uno. Si van a leer los dos, fantástico. Pero hay algunos temas, como por ejemplo la demanda que crece a través del tiempo, que yo no lo he desarrollado en clase, o algunos otros temas que están solamente en Fontaine. Entonces, bueno, lo que hay que hacer ahí es comparar los libros y, por supuesto, ir viendo aquellos temas que no están, o algunos temas de necesidades básicas. Van a ver que en valor social de la producción en Fontaine trata algunos temas que no están en Coloma y me parece que por eso tienen que estar las dos bibliografías. Así que, aclarado esto, lo que voy a hacer ahora es avanzar con el tema de valor social de la producción para el último caso que nos queda, que es el caso de una cuota. Y este caso no está desarrollado en ninguno de los dos. Yo les pasé un archivo de microeconomía que he escrito yo, en donde hay varias situaciones de cuota. Se los digo para que lo vean, porque muchas veces ustedes, como tenemos el tema de que todavía no han visto economía internacional, pueden llegar a tener algunas dudas. Entonces ahí yo les he explicado cómo se establecen los equilibrios con cuota. De manera de que si ustedes tienen algún inconveniente, pueden tener alguna hora bibliografía que otros años no han tenido. Entonces tenían más problemas con el tema de cuota. En ese sentido, se los digo para que lo lean, porque ustedes acuérdense que el valor social de la producción se determina, o el precio social de un bien, se determina siempre de la misma manera, pero hay que tener claro cómo es la situación de equilibrio inicial y final, es decir, antes del proyecto o después del proyecto,
porque si tenemos mal planteada la situación de equilibrio, obviamente que va a salir mal el valor social de la producción. Entonces, si tenemos un problema con el planteo del equilibrio de la cuota, obviamente que después nos va a salir mal el valor social de la producción, no porque no sepamos el método, sino porque partimos de un mal equilibrio, y si partimos de un mal equilibrio, el nuevo equilibrio con proyecto también va a estar mal, o sea, si no sabemos uno, no vamos a saber el otro. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que tener claro el tema de la cuota. Pero bueno, como este año no tengo la posibilidad de hacérselo en pizarrón, dije, lo voy a retomar y se los hago en el PowerPoint. Fíjense, ¿qué característica tiene la cuota a la importación? La cuota a la importación en realidad es una restricción cuantitativa que se utiliza en el comercio internacional. Es decir, cuando se limitan las importaciones. En este sentido, fíjese que hay cuotas que tienen efectividad y cuotas que no son efectivas. Es decir, si un país quiere importar 200 toneladas de banana por año o por mes desde el Ecuador, digamos, y se impone una cuota de 250, o sea, la cuota tiene una cantidad mayor que la que se quiere importar, la cuota es como que pierde efectividad, porque en realidad, ¿qué efectividad tiene si me están limitando las importaciones cuando yo quiero importar menos que el límite que se está imponiendo? Entonces, en ese sentido, cuando la cuota es mayor a lo que se quiere importar, se dice que la cuota tiene agua, o sea, como que la cuota es inoperante, esa es una expresión de la economía internacional, y en ese sentido no tendría ninguna chance acá, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, al precio internacional, este es un precio CIF, cuando yo no le pongo CIF o FOB es para no estar complicando los gráficos, este es un CIF porque es importación. Yo lo traduzco a pesos por el tipo de cambio. Fíjense que en realidad yo traigo ese precio y si ustedes miran, acá abajo yo he puesto cuál sería la importación deseada. No he marcado las cantidades para no complicarles porque no es un equilibrio el que yo estoy queriendo marcar, pero esas serían las importaciones deseadas. Si la cuota es mayor que las importaciones deseadas, esa cuota carece de efectividad. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es suponer que la cuota es menor porque en realidad de esta manera, que esto es lo que está escrito acá, se mantiene la condición de efectividad. ¿Cómo yo me doy cuenta gráficamente que la cuota es efectiva? Poniendo esta línea de precio internacional, porque esa línea de precio internacional me va a marcar lo que se quiere importar. Entonces, para que la cuota sea efectiva, yo tengo que poner un cupo, eso es la cuota, ¿no es cierto?, una restricción cuantitativa de menor cantidad de unidades. Entonces, si yo no pongo esta línea, yo no voy a saber a priori, ustedes no hubieran sabido cuánto se quiere importar al precio internacional traducido a moneda local. Digamos, entonces yo necesito primero saber cuánto se quiere importar para mostrar la efectividad. Se los digo porque no hay otra forma de mostrar gráficamente la efectividad si no se pone esa línea. Entonces, fíjense, la idea es que para que la cuota sea efectiva, las importaciones tienen que ser menores que esa. Entonces, la cuota, así como muchas veces los impuestos o los subsidios se van poniendo como cuñas laterales, la cuota se pone como una cuña desde abajo, porque la idea es que las importaciones tienen que quedar inferiores cuando la cuota rige a estas importaciones deseadas. Entonces, fíjense, la idea es que para que esto ocurra tiene que venir una restricción cuantitativa como la que apareció ahí, esa línea azul. Entonces, ese sería lo que el gobierno de alguna manera permite que se importe. Después habrá que ver cómo se reparten esas cuotas, ¿no es cierto? Porque generalmente cuando hay cuotas a la importación, uno tiene que habilitar a ciertas personas a que puedan importar y otras quedan fuera. Entonces, en esa repartija de cuotas, hay distintos sistemas de reparto de las cuotas. Se puede repartir al mejor postor, que sería lo ideal, ¿no es cierto? Porque, bueno, sería lo ideal, no sé, sería lo ideal no poner la cuota, pero dada la restricción cuantitativa, digamos, una de las formas de hacerlo lo más democrático posible es repartir al que esté dispuesto a pagar por esa cuota. Y otras veces se reparte por amiguismo, o se reparte por alguna forma de repartija mixta, o bueno, de alguna manera en particular. Ahora, para que pueda haber equilibrio con esa cuota, fíjense que la única manera es que el precio suba.
Porque dada esa importación, digamos, si yo en realidad pusiera la cuota acá abajo, a la altura del precio, fíjense que siempre va a haber un exceso de demanda. Y ese exceso de demanda, como no se puede cubrir por importaciones, porque está la restricción cuantitativa, presiona la suba del precio. O sea que la única forma de que la cuota de importación actúa, digamos, es que el precio sube. Por eso, fíjense que una de las condiciones que está marcada acá como condición de efectividad es que la cantidad importada sea menor a lo deseable, a esto deseable, acá yo veo que es menor a lo deseable, y por otro lado, en realidad la única forma que calce la cuota efectiva es que el precio suba, porque ahora si el precio sube, y esa es la puja que tenemos, ¿no es cierto? El que tiene la cuota va a tender a decir, bueno, voy a hacer valer mi cuota. Entonces, en realidad presiona con el precio hacia arriba y esa sería la situación de equilibrio. Entonces tenemos una cantidad consumida, que sería la inicial, y una cantidad producida inicial, y fíjense que la diferencia, estas son las con cero, ¿no es cierto? La diferencia sería la importación, que es la que cuota, que la que corresponde a la cuota y la cantidad que efectivamente se importa. ¿Se entendió hasta acá? ¿Santiago? Sí, profe, todo muy claro. Chicos, ¿se entendieron? Sí, sí, perfecto. Sí. Josefina, ¿vamos bien con Santiago? Sí, profe, muy atento. Muy atento ha estado. Muy atento. Entonces fíjense, yo lo que voy a marcar siempre entonces es un precio internacional. Van a ver que muchas veces lo necesitamos, a este precio internacional, más adelante. Pero la idea es que entonces estamos en una situación de punto de partida donde la cuota, la importación es efectiva y tenemos este precio que es un precio cero, digamos, mayor al que regiría si no existiera la cuota. Y ahora hacemos el mismo proceso de simulación. ¿Qué característica tiene este proceso de simulación? Obviamente que venimos con el proyecto, nos sumamos a la oferta, determinamos, ven lo que yo les decía antes, esto es fácil, la curva S más X numeral, y en realidad tenemos que marcar el nuevo equilibrio. Entonces fíjense, para marcar el nuevo equilibrio, cuando nosotros en realidad partimos de esta situación, tenemos que venir, la cuota de la importación no cambia porque aparece el proyecto, o sea que esta cantidad que se importa es la misma que está diciendo la cuota. Entonces, de nuevo, por abajo, venimos y establecemos la misma cantidad importada. Entonces, yo lo voy a establecer y después les voy a explicar algunas cosas. Fíjense, cuando yo establezco esta cantidad importada, en este caso, la cuota sigue siendo efectiva, o sea, se me queda por encima del precio internacional. O sea que si yo no hubiera tenido esta línea de precio internacional traducido a pesos, yo no hubiera sabido si cuando yo vuelvo a poner la cuña está por arriba o por abajo, por eso necesito tenerlo puesto. Entonces, en este caso que estamos haciendo el análisis, estamos suponiendo que la cuota es efectiva y que el proyecto, una vez que aparece y larga esa cantidad en el mercado, no le hace perder la efectividad, o sea, la cuota sigue siendo efectiva. Y fíjense, si sigue siendo efectiva, la idea es que el precio va a ser mayor que el que regiría si no existiera la cuota, y ahora va a aparecer esta cantidad que es la nueva cantidad consumida y esta cantidad que es la nueva cantidad producida, ¿está bien? Y cuando yo voy a mirar, bueno, está bien, pero nosotros siempre cuando marcamos la cantidad producida, siempre también marcamos al nuevo precio la cantidad producida por otros. O sea que esta cantidad, que es la X1, es la producida total. Y esa cantidad, fíjense, cuando van con el precio, nuevo precio, a la oferta, marcan la cantidad producida por otros. Entonces acá empiezan a aparecer los efectos reales. También se puede hacer por los efectos redistributivos, que se los recomiendo hacer a ustedes, porque van a ver que tienen algunas particularidades los efectos redistributivos, y como siempre les digo, tienen que llegar igual a los efectos reales. Y en este caso decimos, bueno, empecemos por lo que pasa con los posibles efectos reales, que son los famosos 7, de los cuales por ahora, acuérdense que cambian los costos de producción y cambio en la calidad, todavía no lo hemos visto, cambio en el precio internacional, por ahora nosotros somos tomadores de precio, tampoco lo hemos visto. Acá tampoco hay cantidad exportada. Lo que pasa acá es que hay una cantidad importada que puede variar, una cantidad consumida y una cantidad producida por otros. Y fíjense, la cantidad consumida pasa de ser la 0 a la 1, o sea que por ese lado hay un aumento del consumo,
Y fíjense que la cantidad producida total también aumenta, pero esa no es la que me interesa a mí, porque en realidad yo ahí tengo que ver qué pasa con la cantidad producida por otros, que en realidad esa sí disminuye. ¿Qué pasa con la cantidad? Acá estoy cometiendo el mismo error del otro día de la llave. ¿Qué pasa con la cantidad producida por el proyecto? Que en ese caso sí viene, aparece y se coloca. Y después tenemos la cantidad importada, que en este caso, fíjense, porque la cuota sigue siendo efectiva, se mantiene constante. Esta cantidad importada es la que tiene que estar fuera de la flecha, se los corregí para los otros, no me he dado cuenta gráficos y se lo volví a colocar ahí en Econet, pero no se los he vuelto, no le he corregido este archivo, así que después estas pequeñas correcciones siempre las introduzco. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando acá. Yo me tengo que quedar con aquellos cambios que son beneficio, en este caso cambio la cantidad consumida, la disminución de la cantidad producida por otro, y la cantidad importada, que en este caso no varía, porque no varía la cuota. Entonces, aun cuando sea un bien importable, fíjense que acá los únicos dos efectos reales vienen por el consumo, porque la cuota está haciéndote variar el precio, y ahí varían, el consumo y la producción de otros, ¿no es cierto? Ahí está cambiando el consumo y la producción de otros, y esos serían los dos efectos reales que yo tengo que mirar. Entonces, fíjense, tengo un cambio en el consumo, que eso da lugar a un beneficio que se mide por el área bajo la curva de beneficio marginal social, esa sería la mayor satisfacción, y después tenemos una disminución de la cantidad producida por otros, que en este caso tenemos un beneficio por liberación de recursos, que se mediría por el área bajo la curva de costo marginal social, que yo estoy suponiendo por el momento que es igual. Entonces, estamos en un caso de un bien transable que estamos tomando precio y, sin embargo, por las características de la distorsión impuesta en ese mercado, fíjense que estamos considerando que las importaciones no son lo que varían acá, lo que varían son los consumos y la producción, cuando aparece el proyecto. Y la suma de esos dos, si son los únicos dos efectos, es el valor social de la producción. Yo lo que quiero que ustedes vean es que ahí termino, y por supuesto después ustedes quieren marcar el valor privado de la producción. Ustedes saben que es al precio lo que venden. Y acá fíjense que es siempre lo mismo. Cuando nosotros pensamos cómo se reparte el proyecto o la producción del proyecto, se reparte entre consumo y la producción, de nuevo, por las características de este mercado importable. Una cuestión que les quería mostrar acá es que acá no interviene el tipo de cambio, obviamente, porque en realidad la cantidad de divisas que se utilizan para importar son las mismas, porque la cuota sigue siendo efectiva. Y en este caso el mercado está distorsionado. Sin embargo, fíjense que el precio que está rigiendo en el mercado termina siendo, por eso se los quería poner, el precio social. Vieron que yo les dije, y el otro día después miraba un poquito hasta dónde habíamos llegado, tuve que mirar la grabación. Y yo le decía, es un mundo aparte lo de los bienes transables. Y sí, porque en realidad, fíjense, en este caso es un transable, uno esperaría que dependa del tipo de cambio, y si el tipo de cambio social es distinto del tipo de cambio mercado, que eso actúe sobre el precio social. Y sin embargo, en este caso particular, por el tipo de distorsión, que es restricción cuantitativa, no tiene ningún efecto, digamos, el tipo de cambio social en el valor social de la producción. Sí lo va a tener, sí lo va a tener. Si, por ejemplo, la cantidad que aporta el proyecto hace que esta curva se venga más a la derecha. Entonces, cuando yo quiera poner esta cuña desde abajo, fíjense que me quede por debajo del precio internacional traducido a pesos, de manera que pierde efectividad. Entonces, lo que se importa en la situación con proyecto sea menor que la cuota. Y si lo que se importa en la situación con proyecto es menor que la cuota, ha disminuido las importaciones y entonces también va a haber un beneficio por ese lado. Entonces, como les digo, la cuota hace que esto se abra a muchas posibilidades. Inicialmente puede ser efectiva, y yo les estoy mostrando el caso en que lo sigue siendo. Inicialmente puede ser efectiva y con el proyecto dejar de serlo. Y en esa situación, si deja de serlo, va a cambiar el precio, va a cambiar la cantidad consumida, va a cambiar la cantidad producida por otro y va a cambiar la cantidad importada. O sea que entre esas tres cantidades se tiene que distribuir lo que produce el proyecto. Y ahí sí, por la parte de la disminución en la cantidad importada,
van a tallar las divisas, pero por esa partecita, no por todo como ocurría en cualquier otro caso del bien importable. ¿Se entiende el punto? Profe, yo tengo una duda. Perfecto. Cuando vemos que la cantidad importada sigue siendo la misma que recién, ¿sí? Pero ahora el precio es menor. ¿Ahí no tendríamos un ahorro de divisas porque el precio es menor? No, porque vos fíjate que las divisas que salen en la situación original, está muy buena la pregunta y me gustó. Fíjate, este es el precio que se está cobrando, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la situación inicial vos estás cobrando P0, pero fíjate, las divisas que salen vienen dadas por este precio. O sea, las divisas, qué sé yo, estos son dólares, ¿no es cierto? Entonces vos decís 10 dólares y el tipo de cambio, vamos a hacer un número redondo, 70. Entonces vos tenés acá 700 sería el precio. Y esas son las divisas que salen por la cantidad de bienes que se importan. ¿Cuántos bienes se importan? Se importan 20, 700 por 20 va a ser 14.000. A ver, 700 por 20, me parece que le puse un cero de más. 1.400, ¿está bien? No, por 20 está bien, 14.000. Entonces vos fíjate, esos van a ser las divisas que salen. El tema de que el precio interno esté por encima, esta diferencia, esa brecha entre el P0 y ese precio que paga el que logra importar a tantos dólares por unidad de bien, digamos, eso es lo que se llama como la ganancia que se lleva el poseedor de la cuota. Es el super beneficio que tiene el poseedor de la cuota, porque el poseedor de la cuota en realidad está comprando a este precio, esto es lo que él gasta, y vende a ese precio. Pueden ser varios poseedores, ¿no es cierto? Hablo del poseedor, de los poseedores de la cuota. O sea que esto que se lo lleva, en realidad ese rectángulo que estás viendo entre la diferencia entre P0 y el pi por R, ¿está bien? Sería esa diferencia y esto. Cuando es una tarifa a la importación, que te hace subir el precio por encima del precio internacional por el tipo de cambio, fíjate que la tarifa es prácticamente lo mismo en el equilibrio. E incluso se puede hablar de una tarifa equivalente a la cuota. Este área, que sería el rectángulo, es la recaudación del impuesto que hace el Estado. En cambio, ahora en la cuota, ahí está la diferencia entre la tarifa y la cuota. La cuota, ese rectángulo, se lo lleva el que posee la cuota. Si ese señor pagó por la cuota, ¿está bien? Probablemente, si él pagó, parte de ese rectángulo se lo esté llevando al Estado, porque el Estado es el que vendió la cuota. Si él pagó por la cuota y vos estás pensando cuánto es lo máximo que está dispuesto a pagar por la cuota, es ese rectángulo. Si hubiera sido eficiente el sistema de distribución de la cuota, el Estado tendría que haber postulado el mejor postor y el mejor postor hubiera pagado eso. Pero vos fíjate que en realidad siempre yo paso de acá a acá. La cantidad de bananas que se importan del Ecuador es exactamente la misma, igual que la cuota. Y el Ecuador te cobra el mismo precio internacional que vos lo vas a traducir por el tipo de cambio. O sea que si era 70 pesos, ¿está bien? 70 dijimos, ya me olvidé, 700, no me acuerdo cuánto dije, 10 dólares a 70 pesos, esto va a seguir siendo 700 por tonelada de banana. No sé si me explico. Sí, sí, ahí se entendió, gracias. Entonces vos no te confundas con este precio, porque este precio no es el que sale, esto no son las divisas. La divisa siempre te la está marcando esta altura. Por eso fíjate que también cuando nosotros valorizamos la salida de divisa, aun cuando haya un impuesto a la importación, por ejemplo, me estoy saliendo del caso, siempre las valorizamos hasta la altura de pi por R, porque en realidad el pi es el precio en divisas de cada unidad del bien. Y el R es el traductor para llevarlo a ese precio en divisas a pesos, ¿no es cierto? Pero fíjate, la cantidad de divisas siempre la mirás por abajo de esta línea. Y esa cantidad de divisas, fíjate, es este rectángulo acá. Y es este rectángulo acá, que supuestamente, me digo que me ha salido un poco más chico el rectángulo, pero supuestamente tiene que ser la misma magnitud. ¿Está bien?
Estoy segura que esta línea azul es del igual, pero muchas veces en el PowerPoint por ahí se me han corrido un poquitito acá las líneas, entonces hay que tener cuidado. Pero de alguna manera lo que te quiero decir es que las importaciones no cambian, el precio en dólares por unidad no cambia, entonces no tiene por qué cambiar la salida de divisa. ¿Está claro? ¿Quién me preguntó? ¿Ignacio? Sí, sí, Ignacio. Bien, bien. ¿Quedó Gracias. claro? Sí, muy claro. Bueno, ¿estamos bien, Santiago? ¿Qué te parece? Sí, profe, podemos continuar. Podemos continuar. Bueno, yo lo que les quiero manifestar es que quisiera que ustedes miren los casos en donde la cuota a la importación pierde efectividad para que vean esto que yo les estoy diciendo. Pero en realidad, ustedes fíjense, esta cuña azul, acuérdense, en este caso particular, me quedó por encima del precio internacional libre de distorsiones. Si hubiera sido de tal magnitud la cuota inicial que cuando yo venga con la línea azul me queda por abajo del precio internacional, ahí es donde ya empieza a tener agua en la situación con proyecto y hay que hacer ese análisis que le estoy diciendo. Tarea en casa, pregunta de examen. ¿Está bien? ¿Se entendió? Me lo hacen en consulta, obviamente, pero háganlo ustedes. Quiero que hagan ustedes esos casos y que lo analicen. Bueno, yo lo que quiero es, digamos, que hagamos como un resumen, así como hicimos para el caso del bien no transable, para el caso del transable. Fíjense, si el mercado no está distorsionado en el bien transable, yo también necesitaba que no estuviera distorsionado el mercado de divisas, era lo que yo les había dicho. O sea, para que el precio social sea igual que el precio del mercado, que era lo que habíamos concluido para el bien no transable, no bastaba decir que el mercado no estaba distorsionado, sino que no tenía que estar distorsionado el mercado del bien importable y además no tenía que estar distorsionado el que impactaba indirectamente, que era el mercado de divisas. ¿Cuándo no está distorsionado? Cuando sabemos que el tipo de cambio social coincide con el tipo de cambio de mercado. Entonces, esto se hace igual a 1 y ahí me queda que el precio social es igual que el precio de mercado. Si el mercado del bien transable está distorsionado, o sea, ya tenemos distorsión en el mercado, digamos, que origina o que es intervenido por el proyecto. Y fíjense que ya podemos tener una distorsión también en el mercado de divisa, ¿o no? Entonces, si el mercado del bien transable está distorsionado y no hay distorsión en el mercado de divisa, no hay distorsión en el mercado de divisa si el precio social no coincide con el precio de mercado. Ahí sí. Pero si hay distorsión en el mercado del bien, X, y hay distorsión en el mercado de divisa, puede ser que las distorsiones hasta se compensen, con lo cual, en algún caso muy particular, con los dos mercados distorsionados, al compensarse las distorsiones, hacen que el precio social no quede distorsionado, es decir, sea igual que el precio de mercado. ¿Es lo típico? No es lo típico. Lo típico es que las distorsión acá más la distorsión acá hagan que el precio social no coincida con el precio del mercado. Pero bueno, puede ser. Entonces quería dejarlo marcado como que acá aparece como que va a ser distinto, pero se los quería marcar, por lo menos yo físicamente, de que en realidad no siempre va a ser así y que en la mayoría de los casos sí va a ser así, pero podría ser que las distorsiones se compensen. No sé si ahí quedó claro. Entonces, fíjense, cuando el bien es transable internacionalmente con un precio dado, acuérdense que este es un precio CIF, el precio social siempre viene dado por el precio internacional traducido por el traductor correcto, es decir, por el tipo de cambio social. Y fíjense, si no está distorsionado el mercado del bien, el precio va a ser pi por R. Por eso yo necesito que tampoco esté distorsionado el mercado de divisa, porque si no, no me va a quedar pi por R estrella, ya no voy a poder reemplazar el R estrella por R, ¿se entiende? Entonces, fíjense acá abajo como alternativa, y así se los expreso, porque así lo expresan los bancos de proyecto. El precio social es igual al precio internacional traducido por el traductor de mercado, por el tipo de cambio de mercado, y después a este se le aplica el factor de corrección R estrella sobre R. O sea, nosotros en general no conocemos cómo es R estrella y cómo es R. Conocemos si este
es el 30% mayor que eso. Eso es lo que publican los bancos de proyectos. Entonces, uno lo que toma es este precio y lo multiplican por 1.30 si es 30% mayor, o por 1.06 si es 6% mayor. O sea, conocemos ese factor de corrección. Ustedes me van a decir, y bueno, sí, pero este R se va con este R. Sí, está bien. A los efectos prácticos también se podría expresar así. Pero en realidad lo que uno conoce es este valor. Entonces, conociendo el valor en dólares, conociendo el tipo de cambio de mercado correcto, ¿no es cierto? Después podemos hablar de eso más adelante. Fíjense que le tenemos que aplicar este factor para hacer la corrección. Si este factor es igual a 1, me va a quedar que el precio social es igual al pi por R. Es el único caso en donde va a ser. Y si no, voy a tener que aplicarle el factor de corrección. Y lo que les he puesto al final es una tablita, porque siempre me interesa pensar de dónde partimos y al precio social de donde tenemos que llegar. Entonces, fíjense, acá, por ejemplo, les voy a leer uno solo, después ustedes analizan esto, ni se lo tienen que estudiar de memoria. Cuando nosotros hacemos evaluación privada, por ejemplo, en el caso en que exista un impuesto a la importación, el precio relevante para hacer la evaluación privada va a ser el pi por el R por 1 más la tasa de impuesto a la importación. Este precio es el que se va a utilizar para valorizar, por ejemplo, los bienes que produce el proyecto en la evaluación del privado que está vendiendo ese bien. Ahora, fíjense, si yo quiero hacer la evaluación social, recién lo que nosotros vimos que el punto de partida era el pi por el R corregido por R estrella sobre R. Entonces, miren acá, si yo a este precio lo divido por 1 más la tasa de impuesto, me va a quedar este factor, pi por R. Y a ese le aplico la corrección. Entonces, cuando uno en realidad está haciendo evaluación social de bienes con bienes transables, que la mayoría de los bienes son transables, calcular los precios sociales no es una cosa tan loca, tan complicada, no hace falta estar haciendo tanta curva en general, cuando en realidad las distorsiones son de este tipo, ¿no es cierto? Subsidios e impuestos a las importaciones y exportaciones, porque en realidad lo que hay que hacer es deshacerse del impuesto, del subsidio, que es lo que estamos haciendo acá, tomando el precio y eliminándole el impuesto o el subsidio, según sea el caso, y a ese elemento eliminado, ¿ves lo que yo te decía, Ignacio? A ese elemento donde vos ya le eliminaste el impuesto y el subsidio, lo corregís para valorizarlo con los dólares valuados o valorizados en función de lo que la sociedad se beneficia por disponer de esa moneda extranjera. No sé si ha quedado claro. Santiago, ¿qué me pasó? Sí, ¿Qué pasó? ¿Entendió? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces ahí les he puesto y acá les he puesto la bibliografía para que disponga. Si no hay ninguna pregunta, yo doy por terminado el tema de valor social de la producción, tanto en bienes no transables como transables de precios dados. Después, más adelante vamos a ver el caso en donde nosotros tenemos poder para influir en los precios internacionales. Y les voy a pedir que abramos el archivo de efectos indirectos. Una cosita que les quería comentar, no sé si ustedes saben que hoy es el Día Internacional, el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mamas, así que le he puesto el simbolito, que ustedes no lo tienen, pero les quería poner el simbolito para, digamos que, bueno, tengamos en consideración que hay que hacerse todos los estudios, influir no solamente a las chicas, sino a las madres y toda la gente. Estoy como la tita Merelo que decía que había que hacerse el Panicolao y todo eso, pero bueno, hay que hacérselo, chicos, así que me parece que más allá de ser profesora de economía, hay que dar buenas enseñanzas. Bueno, dicho esto, voy a seguir con el tema que vamos a avanzar el día de hoy y que con esto vamos a terminar. Es el tema de los efectos indirectos. Ustedes recuerden que acá, por eso yo les puse esta imagen. Estas imágenes no es que sean imágenes así nomás, están siempre pensadas. En realidad, cuando tiembla,
uno dice, bueno, ¿dónde está el epicentro? Pero después muchas veces hay réplicas que son importantes. Entonces, cuando nosotros hacemos evaluación social, yo siempre tengo esta idea del temblor en la cabeza, además porque le tengo terror, tengo esta idea del temblor en la cabeza, de dónde es el epicentro, y que yo no me tengo que olvidar del epicentro, pero tampoco no me tengo que olvidar de la onda expansiva, si es que ese temblor fue importante. Entonces, en ese sentido, ¿hasta dónde llega la onda expansiva? La onda expansiva, yo siempre digo, podría ser infinita, y si uno está estudiando el temblor, podría decir, mira, por mínima que sea, esta es importante. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo la evaluación social, nos tenemos que concentrar en el epicentro y nos tenemos que concentrar en esa onda expansiva en la medida que lo sea. Y yo los veo así a los efectos indirectos. O sea, los efectos indirectos no siempre hay que estudiarlos en todos los proyectos. Hay proyectos, si uno dijera, bueno, vamos a la teoría. Si en la teoría están, en todos los proyectos tiene su efecto indirecto. Ahora, si un efecto indirecto termina siendo de 2 pesos en un ban de 2 millones de pesos, no tiene sentido haberlo estudiado, porque es más caro estudiarlo que para llegar a la conclusión de que son 2 pesos que los 2 pesos que vale el efecto indirecto. Entonces, de alguna manera, con lo que yo les estoy diciendo, cuando uno aborda un proyecto desde el punto de vista social, no se puede olvidar de los efectos directos, que son los que hemos visto hasta el momento. Sí puede olvidarse de considerar los efectos indirectos en la medida que estos no sean representativos. Pero lo que vamos a ver ahora es si lo son, cómo hay que considerar y qué significan estos efectos indirectos. Yo el primer día de efectos indirectos, o cuando vimos la clasificación de los efectos, vimos que nosotros teníamos proyectos que producían directamente bienes, como el caso de la papelera, y utilizaban directamente insumos, como el caso de la celulosa en la papelera, pero también nosotros teníamos proyectos que inducían a que se produjeran bienes y inducían que se produjeran, que se utilizaran insumos para producir esos bienes, como el caso, por ejemplo, de la construcción de un camino, de la impermeabilización de un canal o de la construcción misma de una escuela, por ejemplo. Entonces, lo que yo voy a hablar acá de los efectos indirectos abarcan a los 2 tipos de proyectos, o sea, es válido para los 2 tipos de proyectos. Y los efectos indirectos son los beneficios y los costos que se pueden analizar por los efectos reales y por los efectos redistributivos. Nosotros en general los indirectos los analizamos por los reales porque son más fáciles de analizar, y que se observan esos beneficios y esos costos en los mercados de los bienes sustitutos y complementarios, o de los que produce el proyecto o de los que induce a que se produzcan, o de los insumos que utiliza directamente el proyecto o que induce a que se utilicen. O sea, son de los mercados de los bienes relacionados con esos bienes. Por eso, fíjense que cuando hablamos de los efectos indirectos, son de los relacionados con los que yo he llamado los X, que son los que produce el proyecto o induce a que se produzcan, o los relacionados con los Y. Y esta filmina se los he querido poner porque muchas veces uno cree que los efectos indirectos están por el lado de los X. Nada más, no. Pueden estar por el lado de los Y. Si ustedes me van a decir particularmente cuáles suelen ser los más importantes, suelen ser los del lado de los X, pero eso no quiere decir que no estén por el lado de los Y. Así que si estamos viendo teoría, tengo que manifestar que pueden estar por los 2 lados. Entonces, fíjense, vamos a ver, por ejemplo, efectos directos que están relacionados con los X. Y eso lo vamos a ver en los mercados de los sustitutos de X y de los complementarios de X. Y acá tenemos que hacer de nuevo una clasificación como la que hemos hecho hasta el momento, entre transables y no transables sustitutos de X y transables y no transables complementarios de X. Y además, dentro de estos mercados de transables y no transables, pueden haber o no distorsiones. O sea que les digo todo el panorama con los que nos podemos enfrentar para que veamos que tenemos una casuística bastante importante ahí. Y con los de Y, fíjense que la filmina anterior lo único que me cambia es el X por el Y, digamos. O sea, lo que ha cambiado acá es el Y. Es una filmina que me resultó siempre muy fácil de hacer, porque en realidad se tratan de los insumos que son sustitutos con lo que utiliza el proyecto y complementarios con lo que utiliza el proyecto, y también tenemos la misma casuística. Entonces yo se los voy a mostrar
en el día de hoy, en los casos donde le vamos a poner un bien X, un bien Y, no hace falta que pensemos en cuál es el bien X y cuál es el bien Y, hablemos del sustituto de X o el sustituto de Y o el complementario de X, el complementario de Y, pero después cuando sea el día de mañana o sea el jueves, vamos a ver cuándo nos toca esa clase, vamos a ver, por ejemplo, el caso de los caminos, donde estos efectos son efectos que son muy importantes. O sea, los efectos indirectos en el caso de mejoras, construcción de los caminos, suelen ser muy importantes, porque yo mejoro un camino y en realidad le largo tránsito a caminos complementarios de ese y le quito tránsito a caminos sustitutos de ese. Entonces, ese efecto, que son efectos indirectos, que suelen ser muy pesados, no pueden no estar en esa tipología de proyectos. Entonces, miren acá, vamos a empezar con el caso de cómo son estos efectos indirectos. Voy a suponer que está relacionado con el bien que produce el proyecto y que ese bien es un complementario del bien que produce el proyecto. En este caso voy a suponer o voy a partir del caso de un bien no transable que su mercado está no distorsionado. ¿Está bien? O sea, sería el caso básico del no transable, no distorsionado, complementario del bien X. Ahora, el lado de los justamente complementarios, relacionados, bienes sustitutos o bienes complementarios del bien que produce el proyecto, la complementariedad o sustitución siempre viene por el lado de la demanda. Entonces, en realidad, para que ocurra un efecto indirecto, tiene que esta demanda moverse. O sea, me estoy refiriendo, fíjense que acá estoy dibujando el mercado de Q, que sería el mercado del bien complementario del bien X. Entonces, esa demanda del bien Q, acuérdense que detrás de esa demanda, por una cuestión de ceteris paribus, tenemos el precio del bien X. O sea, que para que esta demanda se mueva, punto inicial, tiene que cambiar el precio del bien X. Si el precio del bien X como consecuencia del proyecto no cambia, esa demanda no se va a mover. Por eso, fíjense que para que haya un efecto indirecto, primera conclusión, el precio del bien que produce el proyecto tiene que cambiar. Y hay veces que los proyectos producen cambios casi poco significativos, que es lo que yo les he planteado muchas veces cuando hemos visto los efectos directos. O sea que el cambio en precio es desestimable. Y si el cambio en precio es desestimable o el proyecto no influye en el precio del bien X, fíjense que esta demanda de Q no va a cambiar. ¿Por qué en el caso de los caminos sí cambia? Porque generalmente el costo de transitar por un camino mejorado cae muchísimo. El costo de transitar depende de lo que se llama el costo generalizado del viaje. Entonces, el costo generalizado del viaje, desde el tiempo que la gente dedica a viajar, el combustible que utiliza, las ruedas, el lubricante que le pone a los vehículos, el mantenimiento de los vehículos, cuando el camino está mejorado, piensen en un camino que está lleno de pozos y de golpe se mejora, cambia considerablemente porque se demora uno muchos menos minutos en hacer el trayecto que uno habitualmente hace, usa menos combustible, usa menos lubricante, tiene que mantener menos los vehículos. Entonces, esa caída en el precio hace que el efecto sea muy importante. O sea, que la gente que transita por ese camino tenga no es un cambio en el precio, pero es un cambio en el costo generalizado del viaje, que en el fondo es un precio, más en la economía. Entonces, cambia considerablemente ese precio. Entonces, en realidad, uno tiende a usar ese camino y tiene las afecciones en los caminos sustitutos y complementarios, notablemente. Entonces, para yo mostrárselo, el punto de partida que voy a analizar es primero lo siguiente, que como consecuencia del proyecto, acuérdense que estamos hablando del bien que está produciendo el proyecto, que como consecuencia del proyecto el precio disminuye. Y que esa disminución del precio, dado que se trata de un bien acá complementario, provoca un aumento de la demanda bastante considerable, porque también podría ser que el efecto complementariedad, que acá disminuye el precio, pero que el efecto complementariedad sea prácticamente poco significativo. Entonces, cuando nosotros hacemos ese aumento de la demanda y dibujamos un aumento de la demanda con magnitud considerable, por supuesto que acá siempre
piensen que hay una lupa de por medio, ¿no es cierto? Pero que la magnitud sea considerable, ahí va a aparecer el efecto indirecto. Entonces, primera condición para que aparezca que el precio del bien original, en este caso del bien X, disminuya. Y si estuviéramos viendo el efecto indirecto asociado a un insumo Y, que el precio del Y aumente. Si no hay cambio en el precio del X o del Y, pare de contar, no hay efecto indirecto. Si hay cambio en el precio, como es lo que yo estoy suponiendo, y ese cambio en el precio es significativo y además provoca un aumento significativo de la demanda, en realidad vamos a tener un efecto indirecto. Y ahí, en cuanto más significativo sea, va a ser ese cambio en la demanda, más significativo va a ser el efecto indirecto esperable en ese mercado. No sé si se entiende hasta acá. Sí, profe, se entiende. Chicos, ¿tienen alguna duda? Josefina, No, ninguna duda. Santiago. Perfecto, profe. Lo veo muy bien. Vamos bien, vamos bien. Estamos aprobando. Bueno, entonces lo que les quiero decir yo, todo esto que les voy diciendo es porque yo en la teoría les puedo decir un montón de cosas, pero después también para que piensen en la práctica, porque muchas veces uno está bien que tiene que hacer bien las evaluaciones de proyecto, pero muchas veces ustedes dicen, ay, mira, el precio casi no cambió y después la demanda de esto está bien, es un complementario, pero es un complementario tan poco complementario, digamos que va a terminar siendo poco significativo. Entonces, tener criterio práctico para también ver en cuáles casos nos concentramos y en cuáles casos no vale la pena concentrarse. Entonces, fíjense, lo primero que les quiero decir es que este cambio, antes que nada, este cambio es un cambio en la demanda. Esto es fundamental porque ustedes se empiezan a entusiasmar con el D más, con el S más X numeral o con el D más Y numeral, se empiezan a entusiasmar con eso, entonces ya dicen, ay, bueno, ahora estamos dibujando esta situación y le ponen a este D más Y más Q numeral, bueno, no sé. No es así, porque en realidad esta es una curva de demanda y esta es una nueva curva de demanda, solamente que esta D0 tiene detrás un precio del bien original, PX0, y esta va a tener un precio PX1. Lo que ha variado es el precio del bien que produce el proyecto. Pero esta D1, y eso es muy importante para lo que sigue, es una nueva demanda. En cambio, el S más X numeral o el D más I numeral no era una nueva oferta y no era una nueva demanda, era un proceso de simulación de la aparición del proyecto. ¿Se entiende? Entonces hay una diferencia que es básica acá, que es una diferencia donde acá aumentó la demanda, y así lo podemos decir, aumentó la demanda del bien complementario. Una vez que aumentó la demanda, hay un nuevo equilibrio en este mercado, con Q1 y con P1. Acuérdense que es un caso de no transable, no distorsionado. Entonces ahora, cuando nosotros vayamos a marcar los efectos reales, acá no podemos marcar los otros. Los otros los marcábamos cuando aparecía una curva a la que nos subíamos nosotros como proyecto. Esto es el impacto que mi proyecto tiene en otro mercado, que por eso se llama el indirecto, porque en realidad en ese mercado no actúo yo, sino que lo afecto indirectamente. Entonces, eso es muy importante. Entonces, acá yo no me estoy subiendo al mercado, acá lo estoy impactando indirectamente a través del cambio en el precio que produje con mi proyecto. Cambio en el precio del bien X, que acá atrás, por el ceteris paribus, está detrás de esta curva. Entonces yo, cuando vaya a analizar los efectos reales, acá yo lo que tengo que decir, bueno, tengo una cantidad de equilibrio con proyecto y una cantidad de equilibrio sin proyecto. Entonces miremos los efectos reales. Los efectos reales es el paso de acá a acá, punto. Y ese paso implica que hay un aumento tanto de la cantidad consumida como de la cantidad producida, porque si es no transable, no hay equilibrio posible. Y el aumento de la cantidad consumida, fíjense que en general uno lo que dice es bueno porque da lugar a mayor satisfacción. Antes de marcarle ese área, quiero que vean ese aumento en mayor satisfacción, ¿no es cierto? Y en general,
uno el aumento de mayor satisfacción tiende a marcarlo por el área bajo la curva de demanda. Y ahora acá son dos demandas, pero al final la demanda es la misma, solamente ha cambiado uno de los factores subyacentes a la demanda, que es el precio del bien X. Entonces, ¿por cuál demanda la mido? Y en realidad, estrictamente, este cambio en la demanda, que es un cambio nada más de la demanda puesta en un eje, en un plano, donde acá tengo la cantidad Q y acá tengo el precio del Q, nada más. Entonces cambia la posición de la demanda en el plano. No hace que cambie ni la utilidad en términos de la cúpula de utilidad, la función de utilidad no me cambia, he saltado otro punto de la misma cúpula de utilidad, y la idea es que la estoy dibujando en el mismo plano, en otro punto, para decir que ha habido un cambio en el precio. Entonces, podría tomarse el área bajo la demanda 0 o la demanda 1 indistintamente. A los efectos gráficos, para que nosotros lo veamos gráficamente, lo que hacemos es un artificio donde unimos el punto inicial de la primera demanda con el punto final de la segunda demanda, y en vez de tomar la curva bajo de 0 o bajo de 1, para que ustedes no se confundan, tomamos el área entre esos dos puntos. Por eso van a ver que tiene ese formato, y eso es lo que estoy marcando acá. Nada más a los efectos, digamos, gráficos, se está tomando eso. Pero lo que estamos midiendo entonces es el cambio en el consumo. Acuérdense que uno en la práctica no tiene, digamos, este nuevo precio. Uno en la práctica tiene el mismo precio que el original. Entonces toma ese precio original y lo multiplica por el cambio en la cantidad demandada. Eso es lo que se hace en la práctica. Bueno, ese es el artificio que vamos a hacer en el caso de hoy, que puede ser lo más duro de asimilar, que es un artificio gráfico. Si a alguien le interesa avanzar un poquito más, yo no lo puedo hacer en clase, de por qué se toma ese punto de equilibrio inicial, punto final, matemáticamente, o como ustedes lo quieran, lo tengo desarrollado. Pero a mí me basta con que ustedes sepan que la demanda ha cambiado por una cuestión de un cambio en el precio de un bien relacionado, que en este caso es el X, el que se está viendo acá atrás, y que en realidad ese cambio no hace que marquemos otra cosa que el cambio en la cantidad demandada por el precio, y es una manera de asimilarlo en forma sencilla nada más. Si ustedes piensan, ¿más o menos quedó claro hasta ahí? Sí, profe, quedó claro. Si uno mira esto y dice la mayor cantidad consumida, además hay una mayor cantidad producida. Fíjense que uno tendría el cambio en el uso de recursos. Entonces, uno mide acá el cambio en el uso de recursos, ahí es fácil porque tenemos una oferta, entonces se mide el área bajo la curva de oferta, si coincide con el costo marginal social, fantástico, que es lo que yo estoy suponiendo por el momento. Y en el fondo, fíjense que era más o menos lo esperable. Cuando el mercado del bien relacionado no está distorsionado, por más que haya cambiado el precio, haya hecho que se muevan las demandas, es como que la mayor satisfacción de necesidades se compensa prácticamente exactamente con el mayor uso de recursos, y por lo tanto el efecto indirecto es cero. Estrictamente en la práctica es casi cero, pero yo diría, bueno, quedémonos con el cero, entonces el beneficio igual al costo, no va a haber efecto indirecto. Entonces, fíjense que entonces para que haya efecto indirecto uno tiene que decir, cambia el precio de X y además, estamos hablando del no transable, el mercado del no transable no tiene que estar no distorsionado, o sea, tiene que estar distorsionado, porque si cambia el precio de X y este mercado no está distorsionado, el efecto indirecto no existe. Entonces, no nos pongamos a buscar efectos indirectos en mercados donde no están distorsionados, para decirlo en forma sencilla. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, profe, se entendió. Lo que más me interesa, que lo he repetido, pero bueno, por repetición yo creo que van cayendo como uno con los hijos, ¿no? Cuando uno le repite las cosas, van cayendo las cosas. Que piensen que esta demanda es una demanda 0 y por eso, y después una demanda 1. Por eso yo uso el subíndice. Esta sería la sin proyecto y esta la con proyecto. No es lo mismo que el costo social del insumo, donde esto es la demanda y la nueva curva, cuando yo me sumo al mercado, es una nueva curva que simula
la aparición del proyecto. Eso para mí es fundamental. Veamos el caso del mismo bien Q complementario, pero acá se me ocurrió poner una situación en donde el bien sigue siendo no transable, pero existe un subsidio al consumo. Directamente acá no, ya me cansé, no hice tantas animaciones, pero fíjense, si existe el subsidio al consumo, acuérdense que la situación 0 sería la sin proyecto y la 1 va a ser la con proyecto. El subsidio al consumo hace que el precio que pagan los productores sea mayor que, perdón, el precio que reciben los productores sea mayor que el precio que pagan los consumidores. Y eso va a ocurrir en la situación inicial y en la situación final. Con la aparición del proyecto, acuérdense que en realidad estamos suponiendo que el precio del bien que producimos disminuye y eso provoca el aumento de la demanda desde D0 a D1. Y con esa nueva demanda, fíjense, ahora va a haber una nueva situación de equilibrio, dado el subsidio, un nuevo precio que recibe el productor, un nuevo precio que paga el consumidor, que va a ser menor, igual la menor cuantía es del monto del subsidio, y después tenemos una nueva cantidad. Ahora lo que tenemos que ver son los efectos reales, y en este caso, fíjense que de nuevo, los efectos reales es el aumento de la cantidad, tanto consumida desde Q0 a Q1, como de la producida. Entonces ahora vamos a ver, cuando nosotros tenemos que decir, bueno, aumenta la cantidad consumida, ahí tenemos el tema de las dos curvas. Entonces vamos a ver cuál es la valoración de las dos curvas. Fíjense que acá yo les he puesto lo que hay que considerar de que ninguna de las dos es en forma excluyente, todo eso, porque a mí me da la impresión de que eso muchas veces ustedes se lo pierden. Entonces nunca han visto que yo en los PowerPoint les pongo mucha charla, sino que directamente les voy explicando. Lo que está escrito acá es lo que les acabo de decir yo recién. Cuando nosotros queremos ver el aumento en la cantidad consumida, fíjense que lo que nosotros tenemos que hacer es considerar el área bajo las demandas. Entonces, cuando nosotros vamos a ver el área bajo las demandas, acá se ve claramente que tenemos una demanda de 0 o una demanda de 1. Y hacemos ese artificio de unir el punto inicial de la demanda de 0 con el punto final de la demanda de 1. O sea que hacemos esa diagonal que yo he trazado en este momento para unir esos dos precios para hacer la medición. Ese sería el artificio. Se los he puesto acá claramente para que no tengan problema con eso. Entonces, cuando vayamos a hacer la valoración, fíjense que el aumento por mayor satisfacción, área entre las dos demandas, dado el artificio, me queda dado por este área verde, este paralelogramo verde. Y cuando nosotros decimos el costo por mayor uso de recursos, que es el área bajo la curva de oferta, en este caso costo marginal social, sería ese área roja. ¿Qué me doy cuenta yo? Que en realidad la roja es mayor que la verde. Y si la roja es mayor que la verde, el costo es mayor que el beneficio. Y por lo tanto el efecto indirecto en este caso es negativo. Lo que yo les quiero decir es que fíjense que este efecto indirecto va a depender tanto de este cambio en la cantidad consumida como de esta magnitud. O sea que conociendo el monto del subsidio y conociendo, fíjense, el cambio en la cantidad consumida, producida, que es la misma, nosotros ya podríamos calcular el efecto indirecto. En este caso es muy fácil de calcular. Por eso entonces decimos, el subsidio es de 10 pesos por unidad y cambia, estamos esperando que la cantidad de autos que transitan por el nuevo camino sea de 42.000 autos, y bueno, entonces tenemos 10 por 42.000, 420.000. Ese es un efecto indirecto que no es tan difícil de calcular, se puede calcular. Entonces buscar esa información muchas veces en los mercados nos hacen que sean fáciles de calcular estos efectos indirectos, pero para ello tienen que ser significativos, porque si yo acá diría, bueno, pero esta cantidad se trata de 2 autos a 10 pesos por auto, 2 autos por 10 pesos por auto son 20 pesos, y el BAN ya venía dándome 2 millones de pesos o menos 3 millones de pesos, ¿qué sentido tiene calcularlo? A eso es un poco lo del criterio que yo les trato de incentivar a que ustedes apliquen. No sé si queda claro. ¿Santiago? Sí, profe, quedó claro. Bueno. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Contéstenle a Santiago. Él hace todo un esfuerzo para preguntarle. Josefina, por lo menos vos contestarle.
No, profe, que el ¿Quedó silencio claro? es no, me parece. Alejandra, ¿qué pasó? Acá tenemos varios. Se Profe, puso. yo sí contesto. Ahora Bueno, no, pero pobre estaba. Santiago, es todo un esfuerzo, chicos, quedó claro y nadie le contesta. ¿Sabes lo que es hablar así, no? Para eso de secretario, se los digo a ustedes, para que ustedes vean lo que es hablar así, que nadie le presta atención. Bueno, fíjense, vamos a ver otro caso de efecto indirecto para el día de hoy, que es un efecto indirecto de un bien relacionado de nuevo con X. Estoy haciendo los de X, después ustedes les queda el de Y. Pero en este caso, el bien Q, siempre le he llamado Q para que sea un nombre distinto. Va a ser sustituto del bien X, como para que veamos el caso de un bien sustituto. Y he pensado que Q es transable internacionalmente. Acá fíjense que cuando les pongo transable internacionalmente, obviamente que por el momento son con precios dados, y vamos a pensar que su mercado no está distorsionado. Siempre me gusta ver el de mercado no distorsionado para que ustedes tengan la idea de qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, miren lo que está pasando acá. Tenemos un precio, acá precio internacional, se trata de un bien importable, obviamente. Tenemos la demanda D0 del bien Q, la oferta, y tenemos la cantidad producida, acá se me ha olvidado el cerito, de cantidad producida 0, y la cantidad consumida 0 inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De nuevo, tiene que haber un cambio en el precio del bien X para que se mueva la demanda del sustituto y ahí empezamos a hablar de efectos indirectos. En este caso, como el precio del bien X, si el proyecto aporta X, va a disminuir, si cambia va a disminuir, no queda otra. Entonces, si disminuye el precio de X, fíjense que eso lo que hace es provocar una disminución de la demanda desde D0 a D1 en el caso del bien sustituto. Nuevamente, esta es una demanda y esta es otra demanda que tiene el precio del bien X detrás. Con esa nueva demanda, fíjense que se marca la nueva situación de equilibrio. En este caso, lo que cambia es la cantidad consumida. La cantidad producida, como el precio no cambió, no tiene por qué moverse, pero sí va a haber un cambio en la cantidad importada. De esta cantidad importada, que era la original, disminuye la cantidad importada a esta nueva cantidad QM1. Entonces, fíjense, acá lo que pasa es que disminuye la cantidad consumida y disminuye la cantidad importada. Y por ese lado vamos a tener que ver los beneficios y los costos. Entonces, miren lo que sucede acá. Si el bien es un bien transable de mercado no distorsionado, la disminución en la cantidad importada da lugar a un beneficio y ese beneficio se mide por el área verde. ¿Qué quiere decir el área verde? Lo que disminuye la cantidad importada. Y fíjense que la altura es pi por r. Y entonces, si tomamos solo ese área verde, nos va a quedar que estamos considerando que el tipo de cambio social coincide con el de mercado. Entonces, ¿qué hacemos para decir qué pasa si no coincidiera? Bueno, tomamos el área verde y lo multiplicamos a ese área verde por R estrella sobre R. De manera que si el tipo de cambio social coincide con el de mercado, esto es igual a 1 y me queda el área verde. Pero si no coincide, o es más grande que el área verde, o es más chica que el área verde. Eso lo hemos hablado. O sea que siempre que pongan el tema de las divisas, márquenlo como si fuera coincidente, pero después digan, sí, pero hay que hacer la corrección. Estamos de acuerdo con esto. Entonces, fíjense, y por otro lado, lo que tenemos es que hay un cambio en las necesidades. De nuevo, punto inicial de la demanda, punto final de la demanda, acá la unimos, la unión es horizontal, y lo que me está quedando es ese rectángulo rojo. Siempre marco con verde los beneficios, con rojo los costos, de manera de que ustedes vean lo siguiente. Si el tipo de cambio social coincide con el tipo de cambio de mercado, el verde va a ser igual que el rojo y el efecto indirecto va a ser 0. Si no es así, si el R estrella es distinto de R, puede ser que el rojo le gane al verde o al revés, digamos. No sabemos. Por lo tanto, el efecto indirecto que me ha quedado detrás de esta pantalla, lo voy a minimizar acá a ver si se puede, puede ser mayor, igual o menor que 0. Pero fíjense, acá de nuevo, siempre lo de los transables es un mundo, porque para que no exista efecto indirecto, como no está distorsionado, uno puede tener la idea de que, bueno, no va a haber efecto indirecto. Ojo,
para que no exista efecto indirecto, habiéndose movido el precio de X, es necesario que no esté distorsionado este mercado, pero que tampoco lo esté el mercado de divisas. Si este no está distorsionado y el mercado de divisas lo está, acá ya estamos viendo que el efecto indirecto puede ser distinto de cero. No sé si quedó claro ahí. ¿Estamos de acuerdo? O sea que Sí, siempre el profe, mercado de perfecto. divisas me está complicando, digamos. O sea, tiene una influencia impresionante en la economía. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? No sé si quedó claro, Santiago, te corté. Sí, profe, había quedado claro. Ahí ya que la tengo a Camila, Álvaro, no sé quién está detrás, Camila o Álvaro, o los dos. Hola, profe, estamos los dos. Están Hola, los profe. dos, ¿se entiende? Sí, sí, perfecto. ¿Cuál de ustedes es el Ujú. mayor? Y yo. Pero no sé, en discusión. No, Porque no, uno no, es para mí soy yo. Yo nací 3,79 y el primero. otro es 3,80, no sé, para mí el 3,79 es el mayor, ¿o no? Sí. Sí, sí, es mayor, pero porque lo inscribieron, o sea, tiene un número de documento un poquito más grande. Ah, pero Porque lo no, inscribieron ¿quién un nació poquito antes. primero? También él, Sí, yo, pero pero es todo un Entonces, tema familiar que me quiere el mayor discutir. sos vos, Camila, te aviso, ¿eh? No, Porque yo dicen sí, que el así que antes. nace primero, no, el que nace primero no es claro, el eso es lo mayor. que yo le, claro, eso es lo que yo le discuto, porque son dos teorías distintas. Ah, no No se puede sé. atribuir el que es más Bueno, grande. mira, yo te digo, cuando sea más grande vas a querer que sea mayor él, así que déjalo que sea mayor. Es así, las mujeres no queremos ser grandes. Bueno, no sé si se entendió, chicos. Sí, sí, perfecto. Bueno, Sí, entonces profe. en ese sentido, fíjense que acá yo les he puesto una filmina donde les he puesto bien relacionado, como para, digo, si no son comerciables internacionalmente, fíjense que serían los no transables y el mercado no está distorsionado. Estoy pensando de nuevo que viene un movimiento y que va a haber, puede haber efecto indirecto, o sea que va a haber movimiento de la demanda, porque si no ya directamente no podríamos decir nada. Si no son, digamos, si no son comerciables internacionalmente, y el mercado no está distorsionado, bueno, uno dice el efecto indirecto es cero. Pero si está distorsionado, en realidad el efecto indirecto es distinto de cero en ese caso. Pero acá cuando vine a hacer esta filmina, yo digo, bueno, lo único que puedo poner es que si el mercado del bien comerciable internacionalmente no está distorsionado, solo si el tipo de cambio social coincide con el tipo de cambio de mercado, el efecto indirecto es cero. Si no, no. Y si está distorsionado, en la mayoría de los casos, ya no sabía qué poner en esa firmina porque realmente no se puede sacar una conclusión. Entonces, en la mayoría de los casos podríamos decir que es distinto de cero, la mayoría de los casos. Pero hasta ahí llegamos con esto. Entonces, si se entendió, yo por el día de hoy llego hasta acá con la clase. Por eso quería dar una clase, quería darles la clase, no les he hecho recreo. No sé si quedó claro. Sí, profe, Sí, clarísimo. profe. Bueno, lo único que les voy a decir es que obviamente para que haya efecto indirecto por el lado de los I, que es más difícil que en la práctica uno los calcule, pero que podría haberlo, tiene que haber un cambio en el precio del I. Si cambia el precio del I, en ese caso, si aumenta el precio, yo vengo a demandar insumo, me meto en el mercado como demandante, entonces si aumenta el precio de I, empezamos a hablar de los efectos indirectos y es exactamente lo mismo, porque lo que hay que hacer es tomar un mercado, un sustituto, un complementario de ese mercado del I y hacer el mismo análisis que estoy haciendo de acá. Entonces sería repetir los casos. Entonces directamente lo que se los dejo a ustedes para que ustedes lo hagan. Como les digo, siempre que quieran alguna bibliografía adicional, no ahora para la materia, yo sé que ahora la materia ustedes quieren, digamos, acotar ya lo que tienen que estudiar, pero en el futuro quieren avanzar un poco más en por qué se toma, se traza una línea entre la demanda inicial y la demanda final, bueno, yo se los puedo suministrar porque todo eso lo tengo avanzado, siempre voy estudiando, entonces, pero hasta acá con esto a mí me basta. No sé si he sido clara. Sí, profe, clarísima. Bueno, Sí, profe. Perfecto. ¿hay alguna duda hasta acá? En estos temas, No, por lo menos en mi parte no. bueno, entonces los voy a dejar liberados para que vayan a estudiar monetaria
si no tienen alguna duda, y nos vemos, digamos, el día de mañana. No sé cómo les digo, voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar. No sé si